primero que haremos será ver cada uno de estos ejercicios, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente. Tenemos el ejercicio 1, que es una multiplicación, el ejercicio 2, ¿cierto?, que es una resta, el ejercicio 3, que ahí tenemos división y multiplicación de números decimales o de números enteros cuyo resultado es un decimal. Acá tenemos que ubicar o identificar posición de un número mixto en la recta numérica. Acá tenemos que calcular, fíjense bien, una resta de decimales con fracciones y luego sumarle un decimal periódico. Acá tenemos que trabajar con fracciones. Acá de las 7 a la 8 ya tenemos que trabajar con valores de raíces cuadradas y aproximaciones de raíces cuadradas. En la 9 tenemos expresiones geométricas con raíces cuadradas. En la 10 tenemos porcentajes, tenemos variación porcentual, tanto de disminución como, bueno, y acá tenemos otra disminución de variación porcentual. Y acá, bueno, problemas asociados con variaciones porcentuales, desde la 12 hasta la 14. Así que, ya habiendo visto, ¿cierto?, rápidamente lo que vimos, quiero que vayamos abocándonos a temas, o sea, variaciones porcentuales, raíces, fracciones, números decimales, qué es lo que más o menos, ¿cierto?, quieren que desarrollemos, para que vayan escribiendo en el chat y así yo voy a ir los resolviendo. Ya, aquí tenemos el primer ejercicio que hace referencia a este que está acá, ¿sí? Ya, Nicolás. Ya, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar este ejercicio en un recorte y lo vamos a colocar en nuestra pizarra. Acá. Ya, y lo vamos a desarrollar. A ver cómo está el lápiz. No, está muy grueso. Ya, vamos a hacer eso nomás. Ahí. Ya, ahí sí. Ok. Nos piden que nosotros hallemos el valor de esta expresión. Si ustedes se fijan en esta expresión, tenemos un 10,5, perdón, menos un medio y más 0,2 periódico. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer es resolver la resta y finalmente resolvemos la suma. Ahora, la forma en como yo lo voy a resolver quizás será transformando todo a fracción, quizás transformando todo a decimales, y ahí vamos a tener que ver de qué manera me queda más cómodo, ¿ya? Ahora, como ayuda y como resumen, les puedo decir que para sumar lo más conveniente, bueno, o restar, lo más conveniente es usar números decimales, porque es más rápido. Porque sumar un decimal, restar un decimal, lo podemos ubicar de manera vertical y se suman y se restan fácilmente. Y para multiplicar o dividir es más fácil hacerlo como fracciones, ¿cierto? Porque multiplicar fracciones, multiplicar hacia el lado, en vez de estar multiplicando los decimales uno por uno, al final sumando, al final se enredan más. Entonces ahí conviene más utilizar, ¿cierto?, el concepto de fracción. Y más aún si es que estamos hablando de una división. Es mucho más fácil hacerla mediante fracciones que mediante decimales. Entonces en este caso, como estamos hablando de sumas y restas, lo que a mí me conviene es realizar esta operación como si fuesen decimales, ¿ya? Porque es más fácil. Entonces yo aquí al ladito voy a ir viendo a qué corresponden algunas equivalentes o algunas fracciones equivalentes. Por ejemplo, el 1 medio, que tengo yo que restar
al 10,5, yo lo puedo convertir a un número decimal. Recordemos que se convertía dividiendo el numerador con el denominador. Al dividir el 1 en 2, yo veo que el 2 en el 1 cabe 0 veces, ¿cierto? Porque no cabe. Y yo puedo agregarle una coma y un 0, ya, para saber ahora a cuánto más tengo que seguir dividiendo. Entonces ahora el 2 en el 10 cae 5 veces y sobra 0. Por lo tanto, yo puedo decir que el número 1/2, la fracción 1/2, es equivalente al decimal 0,5. ¿Se fijan? Entonces, ahora yo este número lo voy a escribir acá y voy a resolver el ejercicio. Entonces, voy a tener 10,5 menos 0,5, ¿cierto? Todo eso dijimos que lo íbamos a hacer primero, y finalmente le vamos a sumar un 0,2. Bien, ahora vamos a resolver esta resta, ¿ya? Y la vamos a hacer bien a la antigua, ¿cierto? Como se hacía anteriormente. Y lo que vamos a hacer es escribir el decimal y le vamos a restar el 0,5. Recuerden que para hacer estos tipos de operaciones tenemos que considerar el espacio, la posición de la coma. Ya recordemos que es muy importante, ¿cierto?, que la coma quede alineada para seguir restando, en este caso, las décimas con las unidades y las decenas, y así sucesivamente. Por lo tanto, de 5 a 5 me va a dar 0, colocamos la coma, de 0 a 0 me da 0, y de 0 a 1 me da 1. Por lo tanto, el resultado que me da es 10,0. Por lo tanto, vamos a ver que eso me da 10,0. Ya en realidad el coma 0 está de más, pero lo voy a colocar igual para que lo tomemos en consideración. Y vamos a sumarle 0,22222. Ahora, acá quizás se me haga un problema, porque yo digo que le tengo que sumar 0,22222. ¿Y qué hago con eso? Entonces, lo voy a hacer aquí a la orillita. Si yo el 10... Oh, te nota la disminuye. Ahora sí. Si yo tengo un 10,0 y le sumo un 0,222, recordemos que un periódico significa que tiene infinitos 2, ¿cierto? Veamos qué resultado voy a obtener. ¿Ya? La raíz del 2, ¿cierto?, significaba que era periódico, ¿ya? Significaba que ese 2 se repetía infinitamente. Ahora, veamos qué pasa con esto cuando yo quiero sumar, porque resulta que yo acá tengo un número que termina en 10,0, pero el otro continúa infinitamente. Entonces, si yo quisiera imaginar los números que hay después de este 10,0, ¿qué números podrían ser? 10,0000000, ¿cierto? Entonces, yo voy a escribirlos acá con otro colorcito, pero en realidad, si ustedes se fijan, ese 10,00000 es el mismo 10,0, o sea, es el mismo 10. Lo que pasa es que yo le puse los ceros para no enredarme. Entonces, yo puedo hacer acá esta suma, puedo resolver esta suma sin ningún problema, y si se fijan, voy a tener, por ejemplo, 2 más 0 es 2, 2 más 0 es 2, 2 más 0 es 2, significa que para acá también eran 2, ¿cierto? Porque se va a ir repitiendo infinitamente. 2 más 0 es 2, 0 más 0 es 0, y 0 más 1 es 1. Por lo tanto, me quedó el número 10,2222222, ¿cierto? Y ese número 10,22222 que tengo ahí se puede escribir de manera resumida como 10,2
10,2 periódico. Bien. Ahora, mírenlo acá como una suma más directa. Si yo tengo 10,0 y le sumo 0,2, ¿cuánto me va a quedar? 10,2, ¿cierto? Porque le estoy sumando un 0,2. Ahora, si yo tengo el 10,0 y le sumo 0,22222, voy a obtener 10,22222, que sería este 10,2 periódico. Y me daría mi resultado final, que en este caso, si nos vamos al ejercicio, vendría siendo nuestra alternativa B, que sería mi alternativa correcta. ¿Se entendió? Sí, la B es la correcta. Ya, súper. Yo sé que algunos se confunden un poquito cuando ven tanta decimal con fracción y con números periódicos, ¿cierto? Porque de repente como que uno tiende a, a como marearse un poquito, ¿ya? Pero ahí de a poco uno ejercitando se va dando cuenta que en realidad no es tan complicado como se ve, ¿ya? Ahora, en todo caso, cualquier consulta que ustedes pudieran tener de este mismo ejercicio lo pueden volver a revisar, porque recuerden que yo este video se los voy a subir y se los voy a enviar a sus correos electrónicos para que puedan tener el link. Bien, ya. Y ahora vamos a volver a la guía y quiero que me vayan dando un siguiente ejercicio para que nosotros podamos resolver y así nosotros vamos a avanzar mejor. Ya, ok. Ya, la Cristina nos dice que si podemos resolver el número 14, que nos habla, ¿cierto?, sobre una liquidación de sueldo, un monto líquido que recibe el trabajador y cuánto se descontó por conceptos de salud y AFP, ¿ya? Conceptos que para algunos quizás ahora les suenan bastante, pero de repente porcentualmente no son tan fáciles de ver. Ahora vamos a nuestra pizarra, vamos a pegar nuestro ejercicio y lo vamos a resolver. Vamos a ver. Ya, super. Ok. Lo primero, vamos a leerlo, ¿cierto? Y vamos a ver de qué manera tenemos que abordar nuestro ejercicio. Ya, lo primero, dice que vamos a estar trabajando con una liquidación de sueldo. Ya, la liquidación de sueldo, recordemos que es un documento que se entrega a final de mes a un trabajador, ¿cierto? En donde indica cuál es el dinero que se le paga y cuáles son los dineros que se les descuentan. Ya, recuerden que hay descuentos legales. Ya, y estos descuentos, ¿cierto?, se les hace con respecto a un monto que se llama monto imponible, y a este monto imponible, ¿cierto?, se le hacen los descuentos previsionales. ¿Ya? Estos descuentos son por concepto de salud, que puede ser ISAPRE o puede ser FONASA, que aproximadamente equivale a un 7% de nuestro sueldo. Y el otro monto es de estas famosas AFP, de las cuales ustedes han escuchado bastante estos últimos días en las noticias. Y esta AFP se hace un descuento aproximado de 12,20%, un 12,5%. Hay un porcentaje variable dependiendo de la AFP, incluso AFP que cobran un 11,5%. ¿Ya? Entonces, para poder redondear todo, ya, para poder considerar este concepto de salud y AFP, yo les coloqué ahí que aproximadamente va a ser un 20% entre ambos, ¿ya? O sea, entre sumando el porcentaje de la salud con el porcentaje de la AFP, nosotros aproximadamente teníamos un 20%, ¿ya? Eso es más o menos lo que yo les di como aproximado, ¿cierto?, para que aquel que no tuviera los montos porcentuales se pudiera guiar.
No lo solicité porque no lo necesito. Bien, así que eso. A ver, entonces, partamos acá porque por la información que nos entrega el ejercicio. Lo primero que nos entrega dice que el sueldo líquido que recibe el trabajador es de 240.000 pesos, ¿ya? O sea, 640.000 pesos, ¿ya? Eso es como lo primero importante. Y lo segundo importante es lo que se descuenta, ¿ya? Ahora, si se fijan acá, nosotros vamos a tener un monto imponible, um, vamos a tener un monto imponible. Pero va a ser otra cosa. Voy a aprovechar que cabía. Ahí sí. Ya. Vamos a tener nosotros un monto imponible. Y a ese monto yo le debo restar un 20%, ¿cierto? Y el resultado de haberle restado un 20% me tiene que dar 640.000. Sí, eso es como básicamente lo que yo tengo, ¿ya? Ahora, la pregunta es cuánto se descontó por concepto de salud y AFP. ¿Sí? Entonces, a un monto que yo no conozco, le debo descontar este 20% y así ver cuánto corresponde, ¿cierto? Estos 640.000, ¿ya? Eso es más o menos, ¿cierto? A grandes rasgos lo que yo tengo que resolver, ¿ya? Ahora, si nosotros sacamos la cuenta, tenemos que nosotros ver cuánto es el monto, ¿cierto?, que nosotros nos van a dar aproximado, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que calcular, ¿cierto?, a qué se refiere este valor, ¿ya?, para nosotros poder llegar a un monto utilizando estas variables porcentuales, ¿ya? Si nosotros observamos, vamos a escribirlo con otro colorcito, nosotros observamos nuestro sueldo final, que es el sueldo líquido a recibir, aproximadamente este sueldo equivale a ¿cuánto porcentaje? Considerando que este es mi 100% de mi sueldo, le descuento el 20% y este sueldo final va a equivaler a un 80%, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero averiguar primero es a cuánto equivale mi 100%, ¿cierto? Entonces, o también yo podría al tiro averiguar cuánto vale mi 20%. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Yo puedo hacer dos cosas. Calculo, hago una regla de tres simple, utilizando calcular mi 100%, lo voy a colocar acá. Este va a ser como mi 100%, ¿cierto? Este monto yo no lo conozco, yo todavía no sé cuánto vale. ¿Lo puedo averiguar? Sí, ¿ya? Pero aquí, ¿qué me interesa averiguar? Me interesa averiguar el 20%, ¿cierto? No me interesa averiguar el 100%. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente. Recordemos que cuando uno aprende a calcular porcentajes, uno tiene varias formas de hacer este cálculo de porcentaje. Pero lo más común que nosotros tenemos es realizar, ¿cierto?, una tablita en donde se desarrolla utilizando una regla de tres simple, ¿ya? Esta regla de tres simples se calcula de la siguiente manera.
Fíjense bien acá. ¿Por qué? Porque yo no tengo que calcular el 20% de 640 considerando los 680. ¿Ya? Yo creo que más o menos veamos eso. Ni tampoco vamos a calcular el 80% de 640. ¿Ya? Porque tampoco está correctamente bien decir eso. Lo que yo sí tengo que considerar, fíjense bien, que los 640.000, fíjense bien lo que vamos a hacer acá, los 640.000 equivalen a un 80% de mi sueldo, ¿cierto? Porque eso es lo que yo tengo que recibir a final de mes, porque se me hacen descuentos, ¿cierto? Que yo no recibo el 100%, yo recibo solamente un 80%, pero a mí se me descuenta un 20%, ¿cierto? Que es el que me están pidiendo a mí. Entonces, como a mí me descuentan un 20%, a mí me descuentan un 20%, yo debo averiguar a cuánto equivale ese 20%, que sería mi X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es calcular cuál es el valor de esta X, y para calcular este valor de X, lo que yo hago es multiplicar los números cruzados que conozco, que en este caso sería 640.000 por 20, y a eso lo dividimos por el número que está contrario, que es el 80. ¿Ya? Eso es como lo primero que nosotros debemos hacer. Entonces, multiplicamos, me quedaría, agrego un 0 al final, entonces me quedaría 2 por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 2 por 4, 8, y 2 por 6, 12. Y eso lo debo dividir por 80. 80. Ya. Y ahora calculo el valor de X, que es lo que me están pidiendo acá. Ya, este es el valor de X. ¿Qué es esto? Ya, eso es más o menos lo que estoy calculando. Ahora, divido por 80. Ese 0 se va a eliminar con ese 0, ¿cierto? Porque no me sirve. Y digo, el 8 en el 12 cae una vez, sobran 4, me da 48, y 8 en 48 serían 6, 6 por 8, 48, sobra 0, y me sobran 4 ceros, que los coloco acá al final, 2, 3 y 4, y me da el monto, que en este caso va a ser 160.000. Entonces, yo estoy diciendo que por conceptos de salud a mí me descontaron 160.000 pesos. Ahora, ¿cuánto era lo que yo ganaba? Fíjese bien acá. Yo ganaba 640.000 más 160.000. ¿Y eso cuánto es? 700, 800.000. 800.000 pesos. Eso era mi sueldo. Sí, pues, fíjense bien acá. Es muy importante que nosotros podamos leer bien, ¿cierto?, nuestro problema, porque hay conceptos que son súper, súper, súper importantes. Por ejemplo, este concepto de sueldo líquido, que es lo que yo estoy borrando ahí, es muy importante porque este me dice a qué corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, dice que una liquidación de sueldo indica que el sueldo líquido
a recibir por un trabajador es de 640.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que después de todos los descuentos, lo que el trabajador recibe a final de mes son 640.000. Eso es lo que él recibe. Ya es el dinero que él recibió. Súper, súper, súper. Entonces, a partir del dinero que él recibió, yo tengo que averiguar qué eran los montos anteriores. Yo sé que a él le descontaron un 20% por salud y AFP. Tampoco sé cuánto era lo que había ganado en total. ¿Ya? Y por eso nosotros hicimos todo este proceso considerando que el 640 era un 80% y no un 100%. Básicamente eso. Y calculamos nuestro 20, que era el 160.000. Y se me olvidó marcar que era la alternativa C. Bien. Ya. Y estaríamos. Acá. Ya. Y veamos una última. Antes de finalizar. Una de más arriba, no sé, la que ustedes. La 9. Ya. Veamos acá. A ver. Aquí. Vamos a copiar. Y acá vamos a... ¿Dónde vamos a pegar esto? Vamos a dejar por aquí nuestro ejercicio. Acá vamos a hacer el otro. Ya. Aquí. Ya. Ahí. Ya. Vamos a dibujar un cuadrado entonces. En azul. Perdón que no me quede como cuadrado, pero se supone que el programa lo tiene que arreglar. Ya. Tenemos un cuadrado. Ya. Se ve un poquito feo, pero se ve mucho mejor que como lo dibujé yo. Y nos dice que el área de este cuadrado, la superficie, ¿cierto? Lo que está dentro, mide 81 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, todo lo que está dentro de mi cuadradito, vamos a pintarlo acá, pintar acá, mide 81 centímetros cuadrados. Entonces yo tengo que averiguar cuál de las siguientes expresiones representa la medida de un lado. Entonces la medida de un lado yo voy a decir que es X. Pero como es un cuadrado, todos los lados miden X, ¿sí? Entonces yo tengo que averiguar cuánto es el valor de una X. Ahora, si nosotros nos vamos al área de un cuadrado, ¿cierto? El área de un cuadrado, ¿cierto? Sabemos que es equivalente a tener el lado por lado, ¿cierto? O lado al cuadrado. Lado elevado a 2, ¿cierto? Entonces en este caso, el área de este cuadrado, que mide 81, lo voy a escribir con otro color para que no. Voy a escribir con azulito. Entonces, el área que yo ya conozco, que mide 81, va a ser igual al lado al cuadrado, o sea, a X al cuadrado. Pero como yo tengo que averiguar cuánto vale X, yo tengo que sacar ese cuadrado que está arriba. ¿Y cómo sacamos un cuadrado? Aplicando la raíz cuadrada. Recordemos que eso lo vimos cuando estábamos viendo una actividad del libro donde tenemos que averiguar, ¿cierto?, el valor de X, ¿ya? Entonces ahora yo debo calcular la raíz cuadrada de 81 para saber cuál es el valor de X, que en este caso sería 9, ¿cierto? Porque 9 por 9 es 81. Pero si nosotros nos fijamos en la pregunta nos dice cuál de las siguientes expresiones representa la medida de su lado. O sea, no nos dice que exactamente va a medir eso, ¿ya? Pero es la representación. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá podemos observar de que esta X vale raíz de 81 y es
igual a la alternativa D que tenemos acá, ¿sí? Que sería en este caso raíz de 81. Entonces, fíjense bien la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la medida de su lado? La medida del lado va a ser 9. O sea, yo creo que aquí todos estamos claros, ¿cierto? Que la raíz de 81 es 9 y cada lado vale 9, ¿cierto? De lo que están acá, porque 9 por 9 es 81 y es la medida del cuadrado. Ahora, sabiendo que vale 9, tenemos que ver, ¿3 es 9? No, por lo tanto esa alternativa no va. 813 es 9, no, entonces tampoco va. 81 partido en 3 es 9, no. Y raíz de 81 es 9, sí, por lo tanto es la única alternativa correcta. ¿Ya? Y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestro último ejercicio por el día de hoy. Bien, entonces espero, ¿cierto?, que les haya más o menos quedado claro. Como les digo, en la guía no hay ningún ejercicio complicado. La mayoría, yo diría que el 99% de los ejercicios que están acá lo hemos visto en clase en alguna quincena pasada. Ya, si aún así ustedes tienen alguna duda, quiero que no me digan, profe, cómo se hace la 3, ya, ni profe, cómo se hace la 4, sino que intenten hacerla, ya, háganla. Y si no llegan al resultado, el mismo ejercicio hecho, quiero que me lo envíen por correo para yo después decirle, mire, sabe que se equivocó en esta parte, sumó mal, hay un signo cambiado. Yo le voy dando el error que usted tuvo para así ayudarlo mejor que si lo tuviera desde cero. Bien, así que ahí cualquier cosita ustedes me van avisando y obviamente yo esto se los voy a estar enviando a su correo. Bien.